Hola, buenos días. Pues hoy estamos en las 5 del Rapidín Mañanera. Es 15 de agosto de 2023 y son las 10:08 y ustedes dirán que se nos durmió el gallo. Pues sí, sí se nos durmió. Y bueno, pues acarreados y todos aquí estamos. Presento a mi compañera Gabriela Sotomayor, que está pues atrás, tiene una foto también pues muy característica de donde se encuentra, allá en Ginebra. Sí, y bueno, pues yo tengo una foto atrás en donde pues se ve, pues es una foto de ella, hay que decirlo, y ahorita nos va a explicar, le doy la bienvenida y nos va a explicar de qué se trata esta foto. Adelante, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días por allá, los rapidines. Pues esa foto es una foto del lago Lemán y atrás está el Jura, que es estas montañas que así se les llaman, y es un atardecer muy típico aquí en la época de verano, y ya hacia el atardecer, hacia el anochecer, es una foto eh, pues muy, que pueden tomar de muchísimos lados alrededor del lago cualquier persona. Es algo muy, muy común estar viendo esto desde este lado de Ginebra. Y a mis espaldas están pues las típicas banderas, que es la entrada a Naciones Unidas, y están las banderas de todos los países ahí en Naciones Unidas en la entrada. Y bueno, esa es la foto que yo tengo aquí. Muy bien, pues empecemos. Yo aquí estoy, soy Jaime Guerrero Vázquez, y empecemos con las noticias. Bueno, la primera es, pues la crimen organizado se ha detectado en 6 de cada 10 municipios. Es un dato pues brutal y es el que le da el nombre al rapidín de hoy. Ya saben ustedes que el proceso de ataque de la guerra contra las drogas que empezó el presidente Felipe Calderón logró pues desmantelar una serie de cárteles, sí, pero en lugar de desaparecer los cárteles, pues hicieron células delictivas que luego derivaron en bandas criminales. El proceso siguió y siguió durante pues el periodo de Peña Nieto. Hay que decir que Peña Nieto fue muy exitoso y muy fracasado según cómo se vea la cuestión del crimen organizado. Muy exitoso porque de los 120 objetivos de jefes de cárteles o de bandas criminales, pues logró encarcelar o eliminar, así como lo oye, a 116. Realmente, pues solamente se le escaparon 4, entre ellos el Mencho, por ejemplo, que sigue todavía por ahí. Pero también este efecto, que fue pues un efecto aparentemente muy, muy reconocido y exitoso, pues fue en realidad muy fracasado porque pues también dispersó, fragmentó y se han detectado que en algunas alcaldías del país operan más de 10 bandas delictivas o cárteles. Imagínense cómo vive la gente de eso. Bueno, esto lo reveló un informe que se llama Presencia del Crimen Organizado en México, realizado por AC Consultores, y pues estudió 102 de los 2,471 municipios, o sea, los 102, digamos, municipios con más presencia del crimen organizado, ¿sí? Y detectó que en esos 102 municipios hay presencia de entre 15 y 5 células delictivas disputándose el territorio, entre 15 y 5 células delictivas. Y bueno, pues ese 4% del territorio, los 102 municipios, pues no da respiro a los habitantes. Pero ¿y cómo va a dar respiro? Imagínense vivir en un lugar donde tiene usted 15 células delictivas disputándose todo, disputándose el narcotráfico, el pase al narcomenudeo, la trata de personas, el secuestro, la venta de protección, el derecho de piso. O sea, imagínense cómo viven estas personas. Bueno, ¿dónde están esas zonas? Tomemos como ejemplo Tepalcatepec en Michoacán y Ciudad Juárez en el interior del país. Y en la Ciudad de México, las alcaldías capitalinas que tienen más presencia delictiva son Iztapalapa y Gustavo Madero. Esa ya lo sabíamos, tristemente ya lo sabíamos. Nomás para que tengan una probadita,
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fíjese lo que le voy a decir, ¿sí? Entre enero de 2021 y julio de 2023, ¿sí? Estamos hablando de 2 años y medio, ocurrieron 2,555 homicidios dolosos tan solo en Ciudad Juárez. Tan solo en Ciudad Juárez, 2,555 homicidios. ¿Qué significa esto? Pues yo le voy a decir lo que significa, es una guerra. Es una guerra. Yo le voy a decir, ni las guerras tienen en una zona tan circunscrita y pequeña como Ciudad Juárez, tantas bajas, digamos, ¿sí? Es una cifra mucho más abultada, por supuesto, que la que se da en Iztapalapa y Gustavo Madero, pero no cantan mal las rancheras. En Iztapalapa, en el mismo periodo, 2 años y medio, sí, 437 personas fueron asesinadas en Iztapalapa y en Gustavo Madero 330, ¿sí? Entonces, dense cuenta de esto. O sea, cuando ya decimos, pues 330 muertos en Gustavo Madero, pues no son tantos, quiere decir que ya perdimos completamente la perspectiva. No, o sea, deberíamos escandalizarnos por 3 muertos. 330, pues eso es otra guerra, ¿sí? Por ejemplo, en Oaxaca, en 42 localidades de Oaxaca, que son Salina Cruz, Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza y Asunción, Iztaltepec, ¿sí? También se dan la presencia de 9 organizaciones delictivas. 9 organizaciones delictivas en esa zona. Igual en Mexicali, Baja California y en Ecatepec, Estado de México. Ahí sí, no son tantas, pero 9, pues sí son, la verdad es que sí son muchísimas, me corrijo. Bueno, hay 80 municipios del país que son altamente peligrosos por sus niveles de enfrentamientos y homicidios. 65 alcaldes han sido asesinados en el país en los últimos 4 años y medio, que es lo que lleva este sexenio. Y todavía el presidente se atreve a decir que va en retroceso pues la violencia en el país, ¿sí? En la alcaldía Gustavo Madero se han tenido reportes oficiales de la operación de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Pero fíjese, ¿por qué digo oficiales, pero no reconocidos? Ahí le va. Porque estos datos los sacaron también de los Guacamaya Leaks. O sea, el ejército dijo, ahí en Gustavo Madero sí hay cárteles de Sinaloa y cárteles de Jalisco Nueva Generación, pero el gobierno de la Ciudad de México no reconoce públicamente esto, tampoco el gobierno de la República. Estos son reportes internos que se conocen, reportes oficiales internos que se conocen, pues gracias a los Guacamaya Leaks. Según CA Consultores, ¿sí? En total suman 13 células delictivas en dicha alcaldía. Estamos hablando de Gustavo Madero. Entre las que también se ubica, fíjese, aparte de los 2 cárteles gigantes, que son el Jalisco Nueva Generación y el Sinaloa, aparte de esos, en Gustavo Madero, hay células delictivas de la familia michoacana, de Unión Tepito, de la Fuerza Antiunión, de la Ronda del 88, así se llama, del H o el Hércules, de grupos de colombianos y venezolanos, de los Rudos, el Boni, los Borregos, el ET y una organización independiente que no ha sido identificada con un nombre, ¿sí? Y en el caso de Iztapalapa, pues también hay 3 organizaciones delincuenciales. Digo, ¿para qué las vuelvo a repetir? Hay algunas que no son, pero tenemos cárteles sobre la base también de la presencia de grupos de colombianos y venezolanos. Digo, la producción nacional es bastante buena. ¿Para qué queremos de afuera? Pero también tenemos de afuera. ¿Por qué no? Sí. Entonces, el reporte de ACE Consultores destaca que hay presencia de grupos delictivos en 1,488 municipios del país. ¿Qué significa eso? Que el 60% del total de las alcaldías del país está contaminado con el crimen organizado. Y que no diga el presidente, que no mienta de que se está tranquilizando la violencia y que este es un país en paz y que exageran las autoridades cuando ponen, las autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia y Reino Unido y Alemania, cuando dicen mejor no vayan para este lado, que no diga que no tienen razón. Gabriela.
Sí, Jaime, bueno, pues bueno, el saldo es terrible, ¿no? De lo que comentas. Y ya hace tiempo aquí la Geneva Academy, que es un instituto, un think tank, como le llaman, ya había dicho que la situación en México constituía un conflicto armado no internacional. Y las convenciones de Ginebra, las llamadas leyes de la guerra, son las que debían de aplicarse en este caso. Es decir, que debería de haber eh, asistencia humanitaria, eh, recabar las evidencias para posibles crímenes de guerra. O sea, esto escala a nivel humanitario porque se supone que aplicaría el derecho humanitario internacional. Quizá esto es mucha ley y mucha palabra, pero sí significa muchísimo que ya instituciones fuera de México o como con el prestigio que tiene el Geneva Academy, ya estén diciendo que este conflicto ya es armado, no internacional, pero que ya es muy, muy preocupante lo que está pasando en el país. Y a mí también me preocupa el alcance que tiene ahora el crimen organizado. Ya vimos las sospechas que hay sobre el asesinato del candidato en Ecuador, Sí, Villavicencio, sí, sí. que ya, o sea, lo que se perfila en México también es un aumento de esta violencia política de cara a las elecciones en México el año que viene. Entonces, sí, todo esto en conjunto es una receta para, pues, para la calamidad, o no sé cómo decirlo, porque sí es preocupante y lo que también es chocante y choqueante es que el presidente pues no encare la De acuerdo. situación como debe de ser, ¿no? Como es. Y relacionado a esto, nada más te digo que el día de hoy, en conferencia de prensa, le pregunté a la representante del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los ataques del presidente contra Xochitl Gálvez. Y bueno, una precandidata, una senadora contra la que verbalmente la ha estado atacando, información sobre ella de manera dolosa que ha E publicado ilegal. Ujú. e ilegal. Y, y lo que me dicen aquí es, bueno, que están siguiendo de cerca el caso en México, la oficina que tienen en México, pero que ellos piden que haya un discurso que no sea discriminatorio, que el ambiente tiene que ser mesurado y civilizado, pues para que se puedan llevar a cabo los debates en favor, en contra, que los candidatos puedan expresar sus ideas con libertad, que haya un ambiente civilizado sobre todo de cara a las elecciones. Y eso es lo que me dice Elizabeth Trossel hoy aquí sobre la violencia que el presidente está ejerciendo contra Xochitl Gálvez, opositora, y que si no se detiene, pues se va a seguir de largo, ¿no? Sí, no, ya se va a seguir de largo. El presidente no atiende ninguna recomendación ni nacional ni internacional. Sí, está callado porque ya hay un amparo definitivo de un juez, del juez octavo de materia administrativa, pero, pues su gente sigue hablando de Xochitl. Las llamadas corcholatas siguen hablando de Xochitl. Entonces, es decir, no importa que el presidente no hable, hablan sus títeres, pues. Sí, en fin. Sí. Bueno, te tengo otra noticia también, pues medio, bueno, muy fea. A ver, dice el presidente que se ha mejorado el sistema de salud en México, cosa que dudamos bastante. Entonces, pues hay una nota eh, de Coneval, ya sabes que Coneval sacó un registro, el presidente está muy contento porque tomó solamente algunos datos de Coneval y otros datos los omitió, ¿sí? Sí es cierto, según el Coneval, que se redujo la pobreza multidimensional, eso es cierto, y se redujo de manera importante. Aquí yo te diría que hay una según, sí, porque qué bueno que se redujo, pero los expertos, pero mira, yo llevo desde 1990 siguiendo pues la política social, yo trabajé en materia de política social
Y te voy a decir que en algunos momentos hay un grupo de gente como de, pues no sé, de entre 5 y 10 millones de personas que de repente en algún momento salen de la pobreza y si viene cualquier crisis regresan a la pobreza y si va 3, 4 años de estabilidad salen de la pobreza. Son estadísticas nada más. O sea, no creas que cuando llegues a su casa vas a decir, ah, mira, ya no son pobres. No, o sea, son estadísticas en donde se perfilan varias cosas. Esta franja en donde suben y bajan es una franja vulnerable. Se llama vulnerable porque no están seguros, digamos que están apeñuscados en la clase media, pero no están seguros, no tienen los pies bien plantados. Pero bueno, ¿cómo ha afectado este sexenio en materia de salud que dice el presidente que vamos muy bien? Coneval dice que 30 millones de personas han, pues desgraciadamente, tienen problemas para salud. O sea, subió 30 millones de personas la gente que no está con algún tipo de aseguramiento. ¿Por qué? Porque al matar el seguro popular, pues dejaste a 30 millones descobijados. ¿Quiénes son los más afectados de este descobijamiento? Pues resulta que los estados más pobres son los más afectados. Así que sí, primero los pobres. Los habitantes de Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los que han sufrido más el deterioro en el acceso a los servicios de salud con la eliminación del seguro popular. ¿Sí? En esos estados, más del 20% de la población, ¿sí?, no tiene ninguna seguridad social. ¿Sí? Si a nivel nacional el 39% no tiene un buen servicio de salud, el 39%, o sea, cuando tú vayas por la calle en la Ciudad de México, 4 de cada 10 no tienen algún servicio de salud, ¿sí? Eso es más del doble que en 2018. Bueno, pero en Oaxaca no es el 40%, no es el 39%, perdón, sino es el 65%. ¿Sí? En Chiapas es el 66% y en Guerrero el 52%. Y en situaciones, pues también muy deterioradas, está Hidalgo, Veracruz y Tabasco. Esto lo reveló la organización civil Cómo Vamos. Sofía Ramírez, pues habló de las 6 carencias que evalúa el Coneval y dice que la carencia más grave es la de salud. También ahí, pues un profesor de economía de la UNAM, Román Moreno, explicó que el problema con esta situación es que las familias están muy sensibles. Si alguien de la familia se enferma de una enfermedad como cáncer, ¿sí?, en ese momento todo el presupuesto familiar se desquicia, todo, y no por un momento, sino por años, por años. Entonces, esta parte es importante. Es decir, lo que estoy diciendo es, en materia de salud, los más afectados fueron los más pobres. Esa es la verdad. Fueron los más y siguen siendo los más afectados en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de alimentación y sobre todo en materia de educación. Entonces, esa parte sí es muy grave, que los pobres sean pues los más afectados por el problema. Y por supuesto, el presidente se le olvidó el pequeño detalle que la pobreza extrema no había disminuido, sino aumentado. Eso no lo presume el presidente. ¿Cómo ves, Gabriela? Pues mira, la verdad es que lo veo muy preocupante, pero además, otra vez contra los pobres, otra vez contra los pobres. Y te voy a decir una cosa, cuando pasó la pandemia, el gobierno no apoyó a los más pobres, a los que no pudieron salir a trabajar. En países como Suiza, por ejemplo, gente que tenía una tiendita, o sea, el tabac, el lugar chiquito de expendio de café, etcétera, son a los que más ayudó el gobierno. Entonces, el gobierno, además de todo, no ayudó a los pobres, fueron más hacia la pobreza más extrema, todavía empujados, orillados muchos de ellos, pero además también, digo, lo que dices, o sea, te cae el cáncer en la familia y ya te cayó
una calamidad, una catástrofe, porque entonces, ¿qué vas a hacer económicamente? Y empiezas a vender esto y lo otro, a endeudarte y a sufrir porque tu familiar no lo puedes atender. Me parece que esto del Seguro Popular es tremendo lo que hicieron. Se dinamitó lo que se hizo. Y yo te quería comentar algo a nivel internacional que me llamó tanto la atención y que también tiene que ver, pero del otro lado, pues es lo que está pasando y lo que pasó ahorita en Argentina con este candidato Javier Milei, que no sé de dónde salió, o sea, de repente, o sea, un sesentero ahí con esta como peluca que trae y todo, y de repente con unas cosas que, por ejemplo, también le quiere dar al traste al sistema de salud argentino, por ejemplo. Totalmente del otro lado, no como en el gobierno de México con López Obrador, que de izquierda y no sé qué. No, no, aquí del otro lado, pero es lo mismo, es populismo. Y entonces, a destrozar el sistema de salud, quiere quitar el Ministerio de la Mujer, quiere quitar los apoyos al aborto, que es, o sea, es una de las conquistas más grandes que han tenido las mujeres argentinas y son eh, ejemplo en el continente de lo que han logrado, ¿no? Ellas en sus derechos. Y bueno, y empieza con unas declaraciones, unas ideas que digo yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que sale un tipo como este a decir todo lo que está diciendo en Argentina y creo que es esta expresión de la gente, del coraje y del hartazgo, de la ineptitud de los gobiernos para llevar sus países adelante. Sí, claro. Y claro, el fracaso de Alberto Fernández la vicepresidenta Fernández también, sí, Cristina. Pues sí, es eso. Entonces, sí, estamos viendo cómo los populismos se parecen, se digan de izquierda, progresistas o de derecha. Eso es lo que estamos viendo. Ujú. Bueno, yo tengo otra nota y luego un chisme. Ah, A ver, este es un tema clavado que tiene consecuencias ahí donde tú estás. La crisis de desplazamiento interno por violencia en México. Déjame decirte que hoy el presidente, sí, hoy, no hace 6 semanas, hoy dijo el presidente que no había desplazamiento interno por violencia, que ya no había desplazamiento interno por violencia, que ya la gente se mudaba por gusto, sí, sí, así. Entonces, la crisis de desplazamiento interno por violencia, pues sigue en aumento. No solamente existe, sino sigue en aumento. Entre enero y junio de 2023 se registraron, fíjense, 6 meses en este año, se registraron 26 eventos, o sea, 26 desplazamientos en 8 estados del país. Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Y usted dirá, pues es de todos, sí. Por ejemplo, Chiapas en el sur, Chihuahua en el norte, Guerrero en medio, Michoacán en medio, Oaxaca en el sur, San Luis Potosí, pues en el centro, Tamaulipas en el norte y Zacatecas donde usted quiera. Pero así de simple, hay que decir, los desplazamientos se dan en todo el país, es decir, la gente se va. ¿Cuánta gente se ha desplazado por motivo de violencia en este año de enero a junio? ¿Sí? 7,710 personas, ¿sí? Lo cual quiere decir que por semana 43 personas son desplazadas, no, que 43 personas son desplazadas al día por la violencia en este año. 43. 43 personas que dicen, agarra lo que puedas y vamos a ver a dónde nos vamos porque aquí no estamos seguros, ¿sí? Estos datos fueron presentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y muestran un incremento en comparación con periodos anteriores. Tan solo en el primer semestre de 2022, o sea, el año pasado, se contabilizaron 15 eventos de desplazamiento y 1,439 personas desplazadas. Ahora son más de 7,000. Ojo, ahora son más de 7,000 de un año a otro, ¿sí? En fin,
Los datos ahí están, no se los digo porque nos va a llevar mucho tiempo, son horribles, son datos impresionantes, son eventos en los que la gente simplemente tiene que salir en ese instante. O sea, los relatos de la gente, de las chicas de Honduras, yo me acuerdo que leía un relato de una chica de Honduras que llegó a su casa y le dijo a sus papás, pues me encontró la banda de no sé cuál, ¿sí? Y dijo que esta noche me van a violar. Me van a venir aquí a violar entre no sé cuántos. Y en ese momento el padre y la madre dicen, pues vámonos, porque saben que no hay autoridad que los defienda. Entonces agarran sus triques y se van con sus hijas e hijos, ¿sí? A ver a dónde, ¿sí? Entonces, esa misma situación, que además la habíamos conocido en México, pues que pasaba en África, que pasaba en algunos otros países, ahora la estamos viviendo diario. 43 personas diariamente se desplazan a causa de la violencia y el presidente se atreve a decir que eso ya no existe. Gabriela. Sí, y te voy a decir una cosa, el desplazamiento interno forzado ya no es algo que nada más es de este gobierno, de López Obrador, No, no, ya ya viene viene, desde así es, antes, ya así viene es. desde antes, pero aquí, o sea, y la Agencia de los Refugiados, el ACNUR, ha estado, ha alzado la voz con respecto a este problema, porque el asunto es reconocerlo. El gobierno tiene que reconocer este flagelo del desplazamiento No lo interno reconozco. para poder, ¿por qué? ¿Por qué no lo reconoce? Porque tiene que hacerse responsable de los desplazados. Tiene que darles protección, tienen que ver por su educación, por la salud, por sus derechos humanos, por sus derechos más básicos. Y por eso el gobierno no los reconoce y por eso el presidente dice que no hay, porque no se quiere hacer responsable de ese desplazamiento. Claro. Entonces la gente está totalmente indefensa y totalmente dejada a su suerte. Eh, es ¿sabes qué? Es una, pues ya no sé si es algo, un acto de crueldad del presidente, pero es una tras otra contra los más indefensos, contra los más pobres, contra los que no nada tienen, contra ellos es con los que se desquita su gobierno y su manera de gobernar. Me parece a mí una verdadera, eh, muy desafortunado que pase Y esto. bueno, pero pues allá, supongo que en Ginebra están ocupados en estas cuestiones de desplazamientos internos, ¿no? Ah, bueno, claro, por supuesto que sí, y están muy enterados del desplazamiento interno en todas partes, pero sobre todo en México. Aquí el alto comisionado de refugiados ha hablado sobre el desplazamiento en México, fueron a la zona, hay un organismo en Suecia que también se encarga, no, perdón, en Noruega, el Norwegian Refugee Program, una cosa así, que son los que se encargan también de tomar datos sobre desplazamientos, sobre refugiados, y ellos tienen muchísima información sobre México y tienen datos de que sí hay desplazamiento interno forzado. Y es más, me parece que, no quiero decir cifras, pero me parece que al menos unas 300,000 personas han sido desplazadas en este sexenio, al menos que tengan ellos datos, o sea, que tengan registradas a estas personas, que es muy difícil registrarlas, pero sí, aquí tanto organizaciones de la sociedad civil como Naciones Unidas tienen datos de que esto sí está ocurriendo en el país. Ya. Y bueno, por último, no sé si tú tengas alguna otra nota, sino para contar el chisme. Ah, bueno, rapidito nada más para Sí, sí, antes. adelante. Primero, una disculpa con los rapidines porque estoy jugando, o sea, estoy luchando con el sol que entra y mira que está el sol y bueno, perdón, me disculpo. Pero bueno, pues fíjate, van a ser las 7 de la noche casi aquí y está el solazo y bueno, padrísimo, pero bueno, es una, me disculpo por eso. Y bueno, lo que sí es que estamos a 2 años de que el talibán haya tomado el gobierno en Afganistán.
y las mujeres son las más afectadas. Hoy tuvimos en conferencia de prensa también datos que son desgarradores sobre los derechos de la mujer, sobre, bueno, totalmente eliminadas de cualquier actividad pública, de educación, etcétera. Entonces, nada más quería hacer esta precisión. Y sobre también el asunto que en Sudán, que la guerra, el conflicto interno, parece que va a estallar ahí una guerra civil y que también está muy, muy grave, cometiendo las dos partes crímenes que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Entonces, mucha violencia sexual, violaciones contra mujeres, o sea, mucha violencia de género también. Entonces, bueno, quería nada más contarle a los rapidines sobre esto. Y ahora sí, por favor, el chisme. Sí, mira, es muy rápido. Yo la primera vez que oí esto, bueno, lo vi en redes y lo desestimé porque pues era una nota, dije yo, pues es propaganda prorrusa. La existencia de una gran fábrica de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania. Sí, yo decía, bueno, pues no, es propaganda prorrusa. Sí, fue una de las cosas que supuestamente Rusia se enteró y pues no podía permitir que tan cerca se desarrollaran armas biológicas. Y yo me preguntaba, ¿por qué Estados Unidos podría poner una fábrica de armas biológicas en Ucrania? Bueno, porque hay una prohibición internacional sobre el desarrollo de armas biológicas y pues, es como Guantánamo. Como Guantánamo no es territorio de Estados Unidos, ahí los norteamericanos pues pueden fácilmente torturar a los prisioneros. O sea, ahí los torturan. En España, tú sabes que se descubrió que había un centro de tortura de la CIA que operó pero como no es territorio norteamericano, pues se puede hacer lo que se quiera. Y seguramente hay otros centros de tortura de la CIA, digo, son centros de detención de prisioneros donde tienen la posibilidad de torturar. Pero yo decía, esto de la fábrica de armas biológicas, pues es un chisme, pues, o sea, es propaganda prorrusa. Pero, ¿qué crees? El señor Tucker Carlson, que es un entrevistador, entrevistó a Robert F. Kennedy Jr., ¿sí? Que ya ves que es quiere ser el candidato demócrata a la presidencia, sustituyendo a Joe Biden, porque dice que Biden pues ya está destartaladito, y sí es cierto. Pero bueno, entonces Robert F. Kennedy admitió, y sí, y aseguró que Estados Unidos sí está desarrollando armas biológicas y tiene laboratorios en Ucrania. Ya no estamos hablando de un chisme en páginas prorrusas. Estamos hablando de un candidato de una familia de alcurnia en Estados Unidos que insospechadamente no podrían, o sea, no podemos decir, ay, es que es prorruso. Pues no, no es prorruso. Sí, entonces cuando le preguntó el Tucker Carlson, que es de Fox News, pues un medio muy de derecha, dice, pero ¿por qué tenemos laboratorios biológicos en Ucrania? Dice, porque ahí se desarrollan armas biológicas y esas armas biológicas están usando todo tipo de nueva biología sintética. ¿Sí? Y cuando uno oye nueva biología sintética, pues inmediatamente piensas en virus, inmediatamente, ¿sí? Y entonces dice Kennedy que no solamente Estados Unidos está haciendo eso, sino también China. Y entonces uno empieza a decir COVID, China, armas biológicas, o sea aquí ya se pone, sí, ya se pone de otra forma, pero además, fíjate lo que dice, Kennedy es medio loco, Robert Kennedy, debo decir, porque él es un antivacunas. A mí cualquier gente que es antivacunas dices, ay, güey, o sea, ya lo perdimos. Sí, entonces Kennedy dice que el COVID-19, fíjate lo que dice, fue diseñado para causar más daño a personas blancas y negras que a judíos y chinos. Y uno dice, bueno, sí, bueno. En fin, pues es un chisme, aunque lo haya dicho Kennedy, pues es un chisme, o sea, en fin, pues. Mira, nosotros preguntamos mucho aquí sobre esta existencia de este laboratorio en Ucrania y también
nunca pudimos verificarlo, pero tampoco pudimos descartarlo. Claro. Entonces, bueno, está esto. Ahora, el que tendría que responder es el señor Fauci, y también ellos, según esto, tenían estos laboratorios también en Wuhan, en China. Entonces, y estaban tratando de hacer muchos experimentos con virus y cuestiones bacteriológicas y todo esto. Entonces, pues siempre dicen que cuando el agua suena, ¿no? Que el río suena algo, No, ¿cómo dice, dice? cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva, exacto. Entonces, bueno, habría que investigar más, pero sí son cosas que me llaman la atención y sobre todo que ya esté reconociéndolo un candidato demócrata y como es ese señor Kennedy. El caso es que sí también hay mucho sobre ahora, aquí en la Unión Europea también sobre las vacunas. Hubo un médico que fue a hablar al Parlamento Europeo a decir que no, las vacunas no habían sido creadas en un año, sino que se empieza esta tecnología desde los años 60. O sea, empiezan a salir muchas cosas que hay que digerir y también para ser responsables a la hora de comunicarlo con nuestro público, con los rapidines, pero sí hay muchas dudas que comienzan a salir con respecto a todo esto, pero sobre todo con respecto al señor Fauci y los laboratorios tanto en Ucrania como en Wuhan. Y me parece que el laboratorio sí es cercano dicen que era cercano a Zaporizhia, a donde está también la planta nuclear. No sé, hay muchas cosas sobre esto, pero no sé, pero tampoco se justifica que un país invada a otro No, por supuesto. porque teme, ¿no? Porque hay foros en donde puedes llevar a un país internacionalmente para pues para tener una querella, ¿no? Pero digo, es un asunto bastante delicado, pero sí lo he escuchado y pues es como de historia de terror. O Pues te sea, voy a decir que yo cuestiono eso porque de veras Robert Kennedy está muy tocado. ujú, Este, mira, el hecho de que la epidemia de COVID no haya causado más estragos en China, que fue el país donde apareció, o donde se detectó, porque a lo mejor tampoco es de ahí, como la gripe española, que no es española, sí, no, sí, porque los primeros casos se dieron en Estados Unidos, no en España, pero en España se le puso ese nombre, en fin. Entonces, eso tiene que ver con la brutal disciplina del gobierno chino. O sea, no hubo más afectados porque el gobierno chino ¡poc! Puso una disciplina de hierro, igual que el de Japón, igual que el de Corea del Sur, igual que el de Corea del Norte. O sea, son gobiernos muy autoritarios, muy fuertes, y ¡pum! Digo, sí, en Japón hay democracia, pero también es un gobierno muy, muy duro, ¿sí? Y tiene que ver también ahí, también Israel es una nación con una disciplina enorme, pero en naciones sin esa disciplina, como Estados Unidos, Francia, en Francia, pues tú recordarás que hubo hasta protestas, creo que en Suiza también, hubo protestas porque se obligaban a poner el cubrebocas. Llegaba la gente en masa y se quitaba el cubrebocas y gritaba que eso era violación a sus derechos, o sea, cucu, pero bueno, sí, yo la verdad creo que hay razones y razones. Sí, y bueno, pues ahí dejo ese chisme y ya vamos a leer comentarios. ¿Sí? ujú. A ver, Federico Castro Rayas dice que es el like 1. Oigan, son solamente 252 likes y de veras que somos pues casi el doble. No, no puede ser. Sí, pongan like, por favor, pongan like. Beto Martínez, Lupita Varela, Irma López, Alma Lilian, Aida Reyes, Rosalba Guedea nos dice sabiamente que hay que poner like. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rosalba. Gracias, Rosalba, por siempre ayudarnos. Julieta Ávila, Mari Comparán, Marlet Viveros, aspiracionista. Excelente mañana, saludos Jaime Rapidines, Rapidinautas. De hecho, me parecen excelentes los análisis de Gaby.
gran atención, gran adicción al programa. Adición, perdón. Yo pensé que era Muchas adicción a ti. gracias, muchas gracias. Bueno, y luego Rosalba Guedea está diciendo que si se quieren unir al apoyo al Rapidín, pueden hacerlo a través del botoncito de abajo de unirse o a través de los super chats o los super stickers o de la cuenta en Oxxo a nombre de Gabriela Guerrero. Por favor, si pueden, depositen en Oxxo, hagan transferencia, o sea, es muy fácil y ya se corrigieron los problemas que se tenían. Gracias, Rosalba. Raquel del Carmen Corona, excelente martes, gracias. Gaby Vadillo, dice que es el like 48. ¿Quién más? ¿Quién más? La Vaca, Dora Camacho Machín, buen día, Jaime, y todos los rapidines, excelente día. Blanca Emma Flores Amezcua, desde las frías playas de Tijuana, desde la fría playas de Tijuana, así se llama, playas de Tijuana. Y hace frío, qué raro, pero bueno. Ana María Wong, aquí está. Lupita de Méndez, Telma Gallardo, nos saluda. Muñe, Naucalpan presente. No, ni un voto a Morena. Telma Gallardo otra vez. Lupita López, buenos días. ¿Quién más? A ver, R. Leiva. Si los cárteles de México están en varios países del mundo, es lógico que están en la Ciudad de México. Pues sí, o sea, totalmente de acuerdo, R. Leiva. Sí, que reconozca el gobierno de la Ciudad de México o no, es intrascendente y es terrible, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bruja Brumosa, checando. ¿Quién más saluda? Todo el mundo se saluda, qué bueno. A ver, Lidia Olivia, buenos días. ¿Quién más? Aquí están. Mia and Maestov, desde Suecia, saludos desde Tizapán. Ándale, Mia and Maestov está aquí en la Ciudad de México, en Tizapán, San Ángel, ya haciendo maletas para Slov. Híjole, ¿cuándo te vas? Dinos cuándo te vas, Mia and Maestov. No, pues qué bueno que estás aquí. Mari Comparán, ¿quién más? ¿Quién más? Marlet Viveros, ya la leímos. Dice, cierto que los esbirros del Presi siguen hablando. Mario Delgado la acusó de haber favorecido contratos en Miguel Hidalgo, aunque Xóchitl ya le contestó. Sí, pues la van a seguir jodiendo con eso. Dice María Fernández, ¿no será que Salinas le hace el juego a su amigo López con insultar a, no dice Xicali, para justificar sus insultos a Xóchitl? A Citlali, sí, debe ser Citlali, es con C, no con X. Honoré Bravo, buenos días Jaime y Gabriela, los hallazgos en Poza Rica y los 5 desaparecidos en Jalisco es de terror, lo hemos normalizado, sí. No sé si sepas, Gabriela, que en Veracruz, en Poza Rica, se encontraron varias neveras de esas grandes, sí, de esas grandes que están cuadradas, con restos de seres humanos debidamente congelados. O sea, un hallazgo pues espantoso. Manuel Camargo, saludos, don Jaime y Gabriela. Don Mentiras, paracaidista de Palacio Nacional, sigue negando la realidad. Lo peor es que increíblemente sus borregos le creen. Pues sí, increíblemente. Bueno, llegamos a 310 y nos quedan a deber likes, pero de todas maneras, le damos las gracias a Alma Lilian por donarnos. Mil gracias, Alma Lilian. Y bueno, pues nos despedimos. A ver, espérenme, me está diciendo que aquí hay otro recado. Manuel dice, saludos Jaime y Gabriela desde Ciudad Universitario, esperando a ver cómo López quiere meter su cuchara en la sucesión en la rectoría. Todo lo quiere destruir. Pues sí. Gabriela, pues ya nos vamos. Pues ya nos vamos, Jaime. Que te vaya muy bien y hasta luego, rapidines. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Los dejo con esta fotografía de Gabriela Sotomayor. Adiós. Nos vemos a las 2 de la tarde con Mónica Uribe y Teresa Valle.